Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría del día de hoy, que tiene que ver con reacciones redos y la construcción de celdas electroquímicas a partir de este tipo de reacciones. Mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente de tiempo completo del Instituto de Química. Voy a ser el encargado de darles esta charla el día de hoy. Bueno, yo organizo que todo esté bien. Eh, bueno, vamos a empezar definiendo qué es una reacción redox o de oxidorreducción. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de las reacciones redox? Es una reacción que se basa en la transferencia o ganancia de electrones de un reactivo a otro, haciendo que una especie se oxide y otra se reduzca, ¿cierto? Formando un par redox, que también pues la reacción es conocida como redox o de oxidorreducción. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción redox donde tenemos los reactivos y los productos, pero una forma de identificarlos claramente de qué tipo de reacción se trata es simplemente ver los cambios en el estado de oxidación. Bueno, antes de continuar, quisiera saber si Samuel me puede oír y está viendo la pantalla. Samuel, me puedes escribir por el interno si quieres, para que al menos confirmemos que sí me... Hola, buenos días. Sí, sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, sigamos entonces aquí con el proceso. Eh, Tenemos aquí, por ejemplo, el cerio. El cerio está con estado de oxidación +4 y pasa o se reduce en número, pasa a un estado de oxidación +3 en los productos. Eso quiere decir que esta especie perdió un electrón. Perdón, esta especie se reduce, gana un electrón, ¿cierto? Gana un electrón, por eso esta especie se reduce. Por lo tanto, la otra especie, que es el hierro pasa de +2 a +3, se oxida porque aumenta en el número de oxidación. ¿Listo? Entonces, hay una especie que se reduce y por lo tanto la otra se oxida. Eh, Esta especie que se reduce también es conocida como agente de oxidación, ¿cierto? Y la especie que se oxida es también conocida como agente de reducción. O sea, es como si fuera algo al contrario, ¿cierto? Se reduce, es un agente de oxidación porque ésta se tiene que reducir para causar que la otra especie se oxide. Eso es básicamente es como el concepto. Entonces, el agente oxidante corresponde a la sustancia que se reduce para provocar la oxidación de la otra especie, mientras el agente reductor corresponde a la especie que se oxida para provocar la reducción de la otra especie. Entonces, vamos a mirar cómo balanceamos. Uno de los pasos importantes de estas reacciones redox es el balanceo. Entonces, ¿cómo vamos a balancear reacciones redox? Vamos a hacerlo con este ejemplo que hay aquí. Una de las metodologías que se utiliza para balancear reacciones de oxidorreducción es a través de el método de semirreacciones o de ion-electrón. Entonces, ¿en qué consiste esa forma de balancear estas reacciones? Por ejemplo, tenemos esta reacción aquí, simplemente sacamos los pares. O sea, este es un par iónico, un par de hierro a hierro 3 más, ¿cierto? Vamos a escribir esta semirreacción y luego vamos a escribir la semirreacción de la otra especie. Entonces vamos a mirar que el hierro 2 más y el hierro 3 más conforman un par. Aquí el hierro está pasando de +2 a +3. Eso quiere decir que aumentó en el número de oxidación, quiere decir que perdió un electrón. Entonces, para el balanceo de esta reacción en específico, primero balanceamos por masa. Tenemos un átomo de hierro, entonces aquí en el lado de los productos también debe haber un átomo de hierro. Ya ahora vamos a balancear por cargas. Aquí hay dos cargas positivas, mientras que aquí hay tres. Para poder que haya un balance de cargas, simplemente agrego electrones. ¿Dónde vamos a agregar los electrones? En este caso, como los electrones restan, vamos a agregarle los electrones acá para que nos quede tres positivas menos una negativa,
nos quedaría dos positivas en los productos, dos positivas en los reactivos. Y mire que los electrones aquí aparecen en los productos como un producto. Eso quiere decir de que cuando los electrones aparecen como productos es una reacción de oxidación. O sea, el hierro se oxida. ¿Listo? Esa es la especie que se oxida, el hierro se oxida. Mientras que vamos a hacer la reacción para el dicromato, o sea, la otra semirreacción. La otra semirreacción, el dicromato pasa a cromo 3 más. Vamos a balancear, vamos a empezar a balancear por masa. Tenemos dos cromos por este lado, por los reactivos. Aquí tenemos uno solo, o sea que le agregamos un 2. Aquí aparecen oxígenos. Los oxígenos se balancean al otro lado con aguas. ¿Cuántas aguas? 7 aguas. Entonces aquí me darían 7 oxígenos, 7 oxígenos. Pero al balancear aquí con agua se me descompensa en hidrógenos. En total de hidrógenos serían 14. Se agregan 14 H más. O sea, estos hidrógenos de aquí se balancean con H más para que haya el balance completo en masa. Entonces ya estaría, verifiquemos nuevamente, cromo 2, oxígeno 7, hidrógenos 14, hidrógenos 14. Entonces vamos a balancear, ahí ya está balanceado por masa. Eh, Vamos a balancear por cargas. Aquí hay 14 cargas positivas menos 2 son 12. Mientras eso hay 12 electrones en los reactivos. Mientras que aquí hay 6 electrones, 6 perdón, 6 electrones, no. Aquí hay 12 cargas positivas. Mientras que aquí hay 6 cargas positivas en los productos. Entonces, para que pueda haber un balanceo, para poder balancear, o sea, hay un desbalanceo en masa y recuerde que en electrones, recuerde que perdón, hay un desbalanceo en carga y ese desbalanceo en carga se tiene que balancear es con electrones. Los electrones deben, en este caso, colocarse aquí. ¿Cuántos? Serían 6 electrones en total. ¿Cierto? Entonces mire que aquí aparecen en los reactivos los electrones. Eso también nos da un indicio de que esta especie está ganando electrones, o sea que está la reacción de reducción. ¿Listo? Vamos a borrar aquí esto por el momento. Ya esto lo podemos borrar. Entonces, esta de oxidación, recuerde que la especie que se oxida también se llama agente reductor. Y la especie que se reduce es el agente oxidante. ¿Listo? Ese es pues como el homónimo de los dos. Entonces vamos ya a balancear la reacción completa. Vamos a balancear la reacción completa. Vemos aquí que aquí hay 6 electrones, mientras que aquí hay un electrón. Para que haya una transferencia neta, una transferencia y ganancia neta de electrones, o sea, la especie, si aquí se están, digamos, necesita 6 electrones, el hierro tiene que liberar 6 electrones para que haya un balanceado completo. Entonces, simplemente para balancear completamente ya la reacción, esta la multiplico por 6 para que me queden 6 electrones aquí y esta la multiplico por 1. Entonces, sumando las reacciones me darían 6 hierro 2 más, sigamos con los reactivos, Cr2O7 2 menos, más 14 H más 6 electrones. Ya están todos los reactivos. O sea, yo lo que hice fue colocar estos reactivos en el lado de los reactivos, más 6 Fe3 más 2 Cr3 más 7 H2O más 6 electrones. Entonces mire que tanto en los reactivos como en los productos la ganancia y la ganancia o la transferencia neta de electrones es igual. Entonces estos 6 es como si fuera una operación de sumas y restas. Estos los podemos obviar, ¿cierto? Porque es lo mismo. Entonces quitémoslo de aquí para que de una vez nos quede balanceada. Entonces, si ustedes notan aquí, vamos a verificar ya la reacción completa. Serían 6 átomos de hierro, 6 átomos de hierro.
¿Listo? Cromo, hay 2 de cromo y aquí también hay 2 de cromo. Hay 14H más, aquí también hay 14 hidrógenos. Podemos colocarle sin ese 14 hidrógenos. Oxígenos hay 7, 7 oxígenos, aquí también hay 7 oxígenos. O sea que en términos de masa está balanceada, tanto en los reactivos como en los productos. Ahora vamos a balancear en carga. Carga serían 6 por 3, 18. Cargas positivas, menos 2 más 14. ¿Cierto? Aquí ya están. 6, 18 menos 2 más 14. Eso daría más o menos 26. Serían 16, 26. Aquí debe haber también 26. 6 por 3, 18 más 6. A ver, yo veo que aquí, que no me haya equivocado por... Ah, es que estoy colocando aquí. Este es 2 más. Aquí no es 3 más, sino 2 más. Entonces volvamos otra vez a mirar 6 por 12 aquí. Aquí son 12. 12 menos 2 son 10, 24 en total. Mientras que aquí 18 y 6, 24 en total. 24, digamos 24 cargas positivas. 24 cargas positivas. A ambos lados está balanceado tanto en carga como en masa. Entonces, según este ejercicio, nos decía cuáles son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Nos dan estas opciones. Entonces, vemos los coeficientes estequiométricos de la reacción sería 6, 1, 14, 6, 1, 14, mientras que el otro es 6, 2, 7. 6, 2, 7. Esta es la opción válida que me da el balanceo de esta reacción completa. Y como pueden ver, se pueden balancear, se balancea en términos de semirreacciones, semirreacción de oxidación, semirreacción de reducción. Y simplemente se suman las dos semirreacciones para obtener la ecuación completa, que es esta. ¿Listo? Esa es la ecuación completa. Tanto en balance de masa como en balance de carga. Recuerde que siempre una reacción debe estar balanceada en esos dos términos, balance de masa y balance de carga, para poder tener, digamos, éxito en el balanceo. Aquí nos dicen en este otro ejemplo, un ejemplo de balanceo también, vemos aquí que nos están pidiendo cuál es el valor de X, o sea, este valor de aquí, cuál es el valor de este exponente. Como hicimos anteriormente, pues parece ser que la ecuación está balanceada. Tenemos un manganeso, cuatro oxígenos por este lado, 8 hidrógenos, 5 hierros. Listo, al menos en masa está balanceada. Ya lo que nos falta es balancear en carga. Aquí hay una, para este ion molecular, la carga es menos 1. Aquí la carga del hierro global con la estequiometría sería 10, o sea, le sumamos más 10 electrones, más 10 cargas positivas y más 8 cargas positivas por este lado. En total, en este lado de acá, tenemos 10, tenemos 18, 17. 17 cargas positivas completas. Aquí, eso debe ser, ese mismo número de cargas que hay aquí, debe haber acá también. Aquí tenemos X, que es la carga, más 3 por 5, 15. Entonces de aquí ya podemos despejar el valor de X. Recuerde que aquí estamos sumando las cargas. Entonces 3 por 5, 15, X por 1, X. Entonces aquí X, despejando, X es igual a 17 menos 15, X vale 2. O sea que este X vale 2 y dentro de las opciones, entonces la D es la respuesta correcta. Entonces mire que es sencillo mientras ustedes hagan un balanceo tanto de masa como de carga para poder para tener un balanceo completo de las reacciones redos. Ahora, ¿para qué estamos viendo estas reacciones redos? Pues estas reacciones redos son fundamentales generalmente para
digámoslo así, para crear pilas o celdas, baterías, llamémoslo así, eso es otra forma. Ese es el principio de las baterías. Las baterías eh, utilizan el concepto de redos para poder hacer que éstas transfieran energía, ¿cierto? Transfieran electricidad o electrones. Entonces, vamos a mirar, eso también lo llaman celdas electroquímicas, que también son conocidas como pilas, y consisten en en dos conductores denominados electrodos, cada uno de ellos sumergidos en una solución electrolítica y la mayoría de las celdas, digamos, estos electrodos se sumergen en esas soluciones y tienen que estar separados físicamente a través de una forma de separarlos es usando, por ejemplo, dos recipientes y un puente salino que conecte esos dos recipientes. ¿Por qué no se puede hacer una celda o una pila con los reactivos mezclados de manera simultánea en el mismo sistema? Porque reaccionarían de forma instantánea y no habría forma o flujo de electrones de un electrodo a otro. Entonces vamos a mirar básicamente qué es en forma gráfica, qué es una celda o una pila. Por convención siempre colocamos el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. El ánodo corresponde al lugar donde se da la oxidación y el cátodo es el lugar donde se da la reducción. Entonces, como pueden observar aquí, hay dos electrodos. Un electrodo, una barra sumergida en una solución, y aquí también hay una moneda o una especie de sólido sumergido en otra solución, ¿cierto? Y cada uno, digamos, está separado uno del otro porque están dos recipientes separados, pero la conexión y el flujo de electrones se van a mantener con la ayuda de este de este puente salino. Entonces, esa es la forma de separarlos. También pueden ser separados a través de una membrana que permita, digamos, el paso de unas especies y de otras no. Esa sería otra forma. Bueno, vamos a mirar aquí digamos, esta celda que hay aquí, esta celda electroquímica. Eh, Realmente, una celda constituye o una pila está constituida por dos electrodos que generalmente son sólidos o barras, son sólidos en forma de barras, llamémoslo así. Dos, constituido por dos soluciones electrolíticas en la cual se sumergen esos dos electrodos. Y tres, un puente salino. Listo, esos son los tres componentes claves de una celda. Vamos a ir aquí directamente, por ejemplo, esta es una reacción, por ejemplo, donde está el cobre sólido con la plata sólida. Cada uno de esos electrodos están sumergidos en una solución electrolítica del mismo material o al menos de la misma especie, pero ya en solución. Y vemos que está conectado pues por un puente falsalino y aquí se mediría el voltaje. Si yo mezclo estos dos reactivos de manera simultánea, yo no podría mirar el flujo de electrones acá. Entonces vamos a mirar aquí en este ejemplo, nos dice, de acuerdo con la siguiente reacción redos, representar la celda en forma gráfica y representación de barras. Enseguida vemos esta representación de barras también, cómo se hace. En forma gráfica vamos a tratarlo de hacer así, de esta forma como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, sabemos que por convención necesitamos dos electrodos sólidos. Dos, necesitamos dos soluciones electrolíticas para sumergir esos electrodos. Y tres, necesitamos un puente para mantener la electroneutralidad del sistema y que el sistema siga funcionando. Entonces, entonces en este tipo, cuando vemos reacciones redos,
tenemos que fijarnos cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Por ejemplo, este par redos, el cobre pasa de cobre más 2 a cobre cero. Entonces, el primer par sería el cobre más 2 pasa a cobre estado cero. Aquí lo que está haciendo es reducción en el número de estado de oxidación, pasa de más 2 a cero, o sea que este se reduce, o sea que este viene a ser el cátodo. Y ya podemos identificar cuál es el sólido, o sea, aquí con esta reacción ya sabemos cuál es el electrodo, sería una barra de cobre sólido, y la solución electrolítica sería una solución de cobre 2 más. Esa es la solución electrolítica. Como su nombre lo indica, es porque tiene pues unos iones allí. Listo. Y entonces si se está reduciendo, el, la especie que sigue, el zinc, pasa de zinc sólido a zinc 2 más. Entonces vemos aquí que pasa de estado cero a estado más 2. Esta se oxida. O sea que si se oxida, este viene a ser nuestro ánodo. Entonces el electrodo sería en este caso una barra de zinc sólida, y nuestra solución electrolítica sería una solución de zinc 2 más. ¿Listo? Ese sería. Entonces ya con esta idea, ya sabemos que aquí están las dos barras, uno y 2, y tenemos las dos soluciones electrolíticas. Recuerden que para poder graficar y poder obtener una celda, los dos electrodos tienen que estar separados. ¿Cómo los separo? Con dos recipientes, en dos recipientes de manera separada. Entonces, recuerde que por convención, el ánodo siempre es a la izquierda y este va a ser el cátodo a la derecha. ¿Listo? Entonces, el ánodo, ¿cómo lo voy a constituir el ánodo? Sería, a ver, si yo estoy aquí, el ánodo es una barra de zinc. Entonces, aquí, dentro de esta solución, voy a colocar una barra de zinc. Sería zinc sólido sumergida en una solución de zinc 2 más. Listo. Este es nuestro electrodo del ánodo. Lo mismo hacemos para la contraparte. El electrodo del cátodo, recuerde que este es el cátodo. Vamos a sumergir una barra de cobre sumergida en una solución de cobre 2 más. Aquí es donde está el otro par. Entonces, ¿cómo conecto el sistema? Obviamente necesito aquí un voltímetro que mida ese flujo de electrones, que el flujo de electrones siempre va a ir del ánodo al cátodo, y para poder que mantengamos la electroneutralidad, porque al conectar estos dos sistemas, pues este se oxida, quiere decir que parte del zinc sólido se desintegra y va a la solución, mientras que en este caso, en el cátodo, parte del cobre en solución pasa a engrosar el, el, yo veo aquí que me sacó este. Pasa a engrosar o a depositarse sobre el electrodo del cátodo. ¿Listo? Entonces, este es el flujo de electrones. Pero para poder mantener esa electroneutralidad, siempre vamos a conectar esto con un puente salino. O sea, como su nombre lo indica, ese puente salino contiene sales. Entonces, si aquí se llena de cargas positivas, entonces, por ejemplo, la carga negativa de la sal pasa a compensar esa pérdida. Mientras que aquí se va a poner deficiente en cargas positivas, entonces la carga positiva de la especie del puente, supongamos que el puente salino sea NaCl o KCl. ¿Listo? Que sea NaCl, entonces aquí
Como es deficiente en este, entonces el sodio pasa a compensar la pérdida acá, mientras el cloruro pasa a compensar la pérdida al otro lado. Eso es simplemente para mantener en funcionamiento la pila. A ver, yo por aquí voy a alargar esto un poquito más. Listo. Entonces, esta sería la forma de representar gráficamente esta reacción que acabamos de describir acá arriba. Ahora, otra forma de representar esa, una forma más sencilla es a través de representación en barras. Entonces, ¿cómo representamos esto en barras? Supongamos que aquí hacemos un zoom, vamos a ampliar esta zona de acá. Pongamos que esta sea la zona ampliada. Cuando estamos yéndonos de aquí en esta dirección, lo primero que vemos acá es el zinc sólido. Luego, seguimos aquí, ya vemos el zinc en solución. Seguimos en esta misma tónica y ya nos vamos a topar con el puente salino. Entonces, vamos a empezar a escribir primero esta primera parte en forma de barra. Sería zinc sólido separado. Eso significa que hay una interfase aquí que es del sólido al líquido con del sin dos más. Luego viene el puente salino, que el puente salino lo escribimos con una doble barra, como si estuviéramos viendo esta barra aquí, y si seguimos acá, pues vamos a encontrarnos nuevamente con otra barrita. Este es el puente salino. Y luego, cuando llegamos aquí y hacemos la ampliación en esta parte, entonces que lo primero que vemos aquí, si vemos en esta dirección, lo primero que vemos es el el cobre, dos más, y luego vemos el cobre sólido. O sea que aquí viene el cobre. Les voy a pedir que no me rayen porque si no va a tener que parar la tutoría. El cobre dos más con el cobre sólido. Listo, entonces esta sería la representación en barras de ese sistema redos que acabamos de hacer aquí gráficamente. Entonces, esas serían las dos formas pues, de representar. Eh, entonces, ya sabemos que este que está a la izquierda es el ánodo y este que está a la derecha es el cátodo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver para qué nos sirven estas pilas o estas celdas electroquímicas, que las celdas electroquímicas realmente se dividen en dos, en galvánicas y en electrolíticas. Electrolíticas, ¿listo? Entonces, las galvánicas es que la reacción misma es capaz de generar energía. Genera energía de manera espontánea. Listo, esa es la galvánica. Y las electrolíticas, la reacción, la reacción no genera energía de manera espontánea. Por lo tanto, hay que suministrarle energía desde una fuente externa. Entonces, miremos, las galvánicas, cuando yo mezclo los dos reactivos, la reacción misma produce energía de manera espontánea, produce ese flujo de electrones, ¿cierto? Por eso es espontáneo. Mientras las electrolíticas es lo contrario, no produce, cuando yo mezclo los dos reactivos, ellos no van a reaccionar. ¿Hasta cuándo no reaccionen? Hasta que yo no les suministre desde una fuente externa esa energía que ellos necesitan para poder que se dé esa reacción. Una forma de determinar si la celda es galvánica o si la pila es galvánica o electrolítica es simplemente calcular
el potencial de la celda. El potencial de la celda no es más que el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Qué potenciales? Estos de aquí. Potencial del ánodo, potencial del cátodo. Cuando yo me resto el cátodo menos el ánodo, me da el potencial de la celda. Entonces, si digamos que cuando yo hago esta operación, que es una resta, y si me da positiva, entonces es una celda galvánica. ¿Qué significa que sea una celda galvánica? Que la reacción es espontánea, por lo tanto la reacción misma produce energía. Y si me da esta diferencia entre el cátodo y el ánodo, me da negativa, la celda es electrolítica. Eso quiere decir de que la reacción por sí sola no se da. Necesito introducirle energía desde una fuente externa para poder que la reacción se dé. Vamos a mirar aquí en este ejemplo, ¿cierto? En el siguiente ejemplo, vemos que está en la notación de barras. Recuerde que esta barra intermedia es el puente salino. Y todo, si esto es lo que está aquí a la izquierda, viene a ser el ánodo, y eso que está a la derecha del puente salino viene a ser el cátodo. Entonces, si yo quiero calcular el potencial de la celda, no es más que el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Supongamos aquí en este ejemplo, dices, para la siguiente celda, esta celda que acabamos de ver, se encontró que los potenciales del electrodo del ánodo y del cátodo son 0,87 y 0,700 voltios. O sea que para el ánodo es 0,700 voltios, mientras que no, perdón, para el cátodo es 0,700 voltios y para el ánodo es 0,287. Entonces, como podemos ver acá, 0,7 es mayor que 0,2, o sea que por diferencia esto nos va a dar, en términos generales, nos va a dar un potencial de celda positivo. Esta celda, de acuerdo a este cálculo que hicimos aquí sencillo, nos dice que es galvánica. ¿Listo? Es una celda galvánica, quiere decir que la reacción es espontánea y produce energía. O sea, la misma reacción produce energía. Bueno, si nos vamos ya con esto ya damos, digamos, la respuesta que nos piden allí, que nos decían si para esta celda se encontró que el potencial del cátodo y el ánodo eran de estos valores, determine el potencial de la celda y decir si es galvánica o no. Volviendo al ejemplo anterior, recuerde que esta es la notación de barras. Vamos a hacer esta misma, pero en notación gráfica. Recuerde que este es el ánodo. Entonces, ¿cómo es la forma gráfica? Serían dos recipientes. Recuerde que la forma gráfica consiste en dos electrodos, uno es el cátodo y uno es el ánodo, cada uno de esos electrodos sumergidos en una solución electrolítica. Entonces, ¿cuál es el electrodo que hay aquí? El electrodo que hay aquí para el ánodo es el cobre sólido. Está sumergida en una solución de cobre 2 más, y para el ánodo sería una solución de plata, una barra de plata sólida sumergida en una solución de Ag más. Para que cerremos el circuito necesitamos un voltímetro aquí y necesitamos, para que la pila continúe su funcionamiento y no se nos vaya digamos, a parar en algún momento de la reacción, necesito un puente salino. Y ese puente puede ser de NaCl, puede ser de KCl, siempre que sea una sal fuerte. De tal forma que si hay una descompensación aquí, pues uno de los iones pase a suplir esa descompensación y lo mismo en el otro lado, para que el funcionamiento de la pila sea de manera continua. Porque si este puente salino no existe, la reacción procede por un instante y deja de proseguir porque se saturó en algunas de las soluciones. Bueno, ahora, aquí en este ejemplo vimos que ya nos dan de entrada
el valor de los potenciales del electrodo del cátodo y el ánodo, o viceversa, ¿cierto? No, ya nos dan los valores, pero ¿cómo se calculan estos valores? ¿Cómo se calculan estos valores a una? Mire que aquí, aquí está una concentración determinada. Yo puedo variar la concentración de estas especies. Entonces, ¿qué pasa si ya no es 0,02 sino 0,01 o 0,5 o este es 0,5 y este es 0,3? Entonces hay que recalcular cada vez que cambio la concentración, tengo que recalcular los valores de los electrodos para esas concentraciones específicas. Entonces, una de las formas de hacer esos cálculos es usando la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst de un electrodo cualquiera, sea el ánodo o el cátodo, se calcula como el potencial, este super cero es el potencial estándar para la especie en particular, es un potencial, es una constante, esto se encuentra en tablas. Potencial estándar menos 0,0592 logaritmo de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio no es más que la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, cada uno elevado a sus respectivos coeficientes. Llamémoslo por ahora AB. ¿Listo? Pero esa es la forma de calcular el potencial de electrodo. Entonces volvemos al ejemplo anterior, como para que chequeemos de dónde es que salió esos potenciales de electrodo. Ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es, en esta notación de barras, es identificar el ánodo y el cátodo, porque siempre el ánodo va a estar a la izquierda, el cátodo va a estar a la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a, ¿cómo calcularíamos nosotros el potencial de celda con estas condiciones? Aquí no nos dan ninguno de esos resultados, sino que nos piden calcular el potencial de el potencial, perdón, de este electrodo y el potencial de este electrodo y luego calculamos el potencial de la celda. Entonces el potencial del ánodo, llamémoslo así, vamos a calcular el potencial del electrodo del ánodo, va a ser igual. Ah, no, antes de este, vamos a colocar la reacción que está implicada allí. La reacción que está implicada, escrita como reducción, siempre va a ser cobre 2 más 2 electrones para dar Cu2 más. Esa es la reacción escrita como reducción. Sea, siempre que hacemos cálculos de potenciales de electrodos, siempre vamos a escribir las reacciones de cada uno de los lados como si fuera una reducción. ¿Para qué? Para compararlos con esta tabla que siempre están escritas en forma de reducción. Estas son las tablas que yo les menciono que tienen los potenciales de estándar de electrodo para cada una de las especies. Identifiquemos aquí las que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos la del cobre y necesitamos la de la plata. Entonces, mire el potencial de electrodo escrito como reducción para el cobre. Ahí lo acabamos de describir ahí arriba. Y para el de la plata, pues aquí es lo mismo. Pues ya tenemos la reacción. Entonces la voy a escribir aquí. Este potencial de electrodo escrito como reducción va a ser igual al potencial estándar, que es igual a, eso tiene, esa constante de este es 0,337. Entonces el potencial estándar para esta reacción es 0,337 voltios. ¿Y cómo escribimos la ecuación de Nernst a partir de esta reacción? Entonces, esto ya sabemos que este es el ánodo. L del ánodo va a ser igual a L estándar para esta reacción específica menos 0,0592 sobre N. N aquí es el número de electrones, o sea que el número de electrones aquí es 2, logaritmo de producto sobre reactivos. Aquí el producto, perdón, aquí estoy equivocado, este es sólido. Aquí el producto es sólido, entonces su actividad es 1. Como no es una solución, es un sólido, entonces le colocamos actividad unitaria sobre, o sea, que realmente aquí el producto vale la unidad, mientras que aquí el reactivo es el cobre 2 más. Dándole los valores correspondientes sería 0,337, sería este potencial estándar, menos 0,0592 sobre 2, logaritmo de 1 sobre la concentración del cobre, que es 0,02. Haciendo este cómputo acá,
Eso nos da más o menos este valor que ya tenemos aquí, 287.287 voltios para el electrodo del ánodo. Hacemos lo mismo para el electrodo del cátodo. ¿El cátodo cuál es? Es este, escrito como reducción. Ag más un electrón para dar Ag sólido. Ese potencial estándar para esta reacción específica, ese potencial es de 0,799. Entonces vamos a escribir la reacción la ecuación de Nernst para esta reacción. El E del cátodo va a ser igual a el E estándar, o sea, 0,799 menos 0,0592 sobre un electrón, porque en este caso es un electrón, logaritmo de productos. Como es un sólido, entonces su actividad es unitaria. Entonces es 1. Productos sobre reactivos, concentración de Ag más. Reemplazando sería 0,799 menos 0,0592 sobre 1 logaritmo de 1 sobre 0,02. Esto nos da punto, más o menos lo que, 0,700. Entonces mire que ya tengo el electrodo del ánodo y el electrodo del cátodo. Simplemente el E de la celda, que es igual al E del cátodo, menos el E del ánodo, nos va a dar 0,700 menos 0,287. Esto nos va a dar positivo. Haciendo pues ahí nos da la resta de estos dos me da positivo. Esta es galvánica. ¿Listo? Así nos daría la forma de digámoslo así, de cómo hacemos calculando el potencial de los electrodos, de cada uno de los electrodos, y luego hacemos el cómputo para hallar el potencial de la celda. Nos da positivo. Ahora, ¿qué pasa si ya la concentración, aquí porque la concentración fuera un punto 2, qué pasa si esta concentración fuera 0,05 aquí en esta, 0,01 en esta otra? Pues entonces ya estos valores de potencial van a ser distintos a estas condiciones de concentración que ya van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces, si uno va variando estas concentraciones, el potencial también va cambiando, lo mismo que el potencial de la celda. Entonces, esa es básicamente eh, la forma de cómo calcular los potenciales de tanto de electrodos como el potencial de la celda de un sistema. Y así de esta forma definir si el sistema es electrolítico o no. A ver, hagamos un ejercicio aquí. Vamos a inventarnos aquí un ejercicio. Vamos a determinar, por ejemplo, eh, pongamos esta a ver si nos da. Vamos a pasar de hierro 2 más a hierro 3 más y vamos a poner pongamos por ejemplo, pongámoslo a reaccionar con el yodo. El yodo, bueno, aquí lo estoy colocando que este se está oxidando. Vamos a colocar el yodo más yoduro para dar yodo. Vamos a tratar de organizar estas dos esta reacción, esta reacción. Vemos aquí que el hierro pasa de +2 a +3 y oxida, mientras que este pasa de -1 a 0. No, aquí está, está mal, porque tiene que ser de -1 a 0, así ahí perdió electrones. No, tiene que ser al contrario. A ver, de +2 pierde aquí está perdiendo un electrón y este es de yodo a yoduro. Aquí pasa de 0 a -1, este los gana, listo, como para poderlo ilustrar. Vamos a balancear. Hierro 3 más, hierro, hierro. Dos yodos, o sea que aquí viene dos yodos. Y tenemos dos positivas, aquí tenemos tres positivas menos dos. Vamos a ver, que es que aquí está como
Ah, no, pero este no, no, sí. Bueno, sí, no se puede servir. Vamos a hacer este. Entonces aquí el hierro, 2 más, pasa a hierro, 3 más. Aquí este se oxida. O sea que este es el ánodo. ¿Listo? Y el otro, el hierro, el yodo, pasa a yodo 2, a yodo menos. No hay necesidad, pues, en estos momentos, pues, como de balancear. Simplemente es como para que veamos aquí que esto está pasando de 0 a -1. Este se reduce. Este es el cátodo. ¿Listo? Este es el cátodo y este es el ánodo. Listo. Entonces, vamos, como no hay especies sólidas aquí, todas están en solución, ¿cierto? Todas son especies en solución. Entonces, como electrodo físico, vamos a utilizar el grafito aquí en ambos lados. O sea, el electrodo físico, esa barra sólida, digamos, lo que hay así, simplemente sirve de medio para conducir los electrones. No necesariamente tiene que haber, digámoslo así, una especie metálica sólida aquí dentro del sistema. Si no la hay, una forma de compensarlo es utilizando, por ejemplo, el grafito. ¿Qué no pasó en estos casos? En los casos anteriores que en la misma reacción ya teníamos aquí un sólido y un sólido. Ahí esos mismos sólidos hacen las veces de la barra que necesitamos para que se dé la transferencia de electrones. Pero si en el medio no hay, no hay, digamos, especies sólidas, podemos utilizar el grafito como fuente o como medio para facilitar ese transporte. Entonces, en términos generales, ¿cómo sería la descripción en términos de barras? Sería el grafito, que es la barra de carbono, luego sigue el cobre, el hierro, 2 más de concentración, coloquémosle 0,1 y hierro 3 más de concentración 0,05. Ese sería ¿quién? El ánodo. O sea, estoy describiendo esta primera parte. Puente salino. Luego, ¿qué seguiría? Seguiría el yodo sólido y la concentración del yoduro y el yoduro sería 0,05. Pongámosle ese valor. Luego separado con otro o una barra de grafito. ¿Listo? Entonces este viene a ser el ánodo y este de aquí viene a ser el cátodo. Si yo quiero hallar el potencial del ánodo, recuerde que la reacción implicada como reducción sería el Fe3 más un electrón para dar Fe2 más, o sea, vamos a buscarla aquí, sería, vamos a ver si aquí está el hierro 2 a hierro 0, aquí está como hierro 0, necesito la del hierro 2. A hierro 3 no lo encuentro. Bueno, no está completa la tabla, pero por aquí la tengo. Este potencial estándar, 0,699 voltios. Para esto. Aquí en esta tabla, como la tengo reducida, no está completa. Aquí debería haber hierro 3 más, a hierro 2 más, pero no lo encuentro aquí. Pero hay tabla pues más completa. Listo. Entonces, ¿cómo es el potencial del ánodo? Va a ser igual al E estándar menos 0,0592 sobre 1, porque es un electrón, logaritmo de quién? Productos, concentración del hierro 2 más sobre concentración de Fe3 más. Entonces, reemplazando los valores, este sería 0,699. Este hierro 2 más sería 0,01. Y este hierro 3 más sería 0,05. Entonces, con estos valores que acabé de dar aquí, este potencial, yo ya puedo hallar el potencial del ánodo. Ahora, bueno, aquí a ver yo si me da para hacer. El potencial del cátodo sería el E del cátodo va a ser igual.
Bueno, la reacción, vamos a ver dónde está la reacción. La reacción del yodo, que es esta, sería I2 más 2 electrones para dar I menos, con un 2 acá. Este potencial estándar para este es de 0,535 voltios. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de electrodo del cátodo? Sería igual a 0,535 menos 0,0592 sobre 2, porque son dos electrones, logaritmo de la concentración de el yoduro al cuadrado. Recuerde que es con su coeficiente estequiométrico, pero recuerde que esto es un sólido puro, entonces este es como si un sólido, sí, en este caso, a ver cómo está ahí, sería esta oxidación cero, o sea, no estaría en solución, su concentración sería unitaria, entonces este valdría 1. Entonces aquí simplemente se coloca el valor de 0. ¿Qué valor le habíamos dado? 0,05, este valor, y ya de aquí se saca el E del cátodo y el E del ánodo. Y ahora el E de la celda es igual al E del cátodo menos el E del ánodo. Entonces, dependiendo, cuando yo compute este valor de aquí, pues este menos este, si me da positivo es galvánica, si me da negativo es electrolítico. ¿Listo? Entonces ya de esa forma, a ver, yo según esto veo que va a dar como más bien un potencial, hagámoslo aquí rápidamente, 0,699 menos 0,0592 por logaritmo de 0,01 dividido 0,05. Este me da 0,740, o sea que aquí se aumentó 0,740, o sea que este es el ánodo, 0,740, y el otro me da 0,535 menos 0,0592, 0,0592 dividido 2 por logaritmo de 0,05. Esto me da este de aquí me da 0,574. Entonces vamos viendo que aquí hacer esta diferencia con esta me va a dar negativa, o sea que esta celda es electrolítica, a diferencia de la anterior que nos dio positivo, a diferencia de esta que nos dio galvánica, esta de aquí nos da electrolítica. O sea que esta pila produce energía para producir pues genera energía para producir algún trabajo. En el caso, pues, como de las pilas que tenemos nosotros, pues, en casa, ¿cierto? Que uno simplemente cierra la conexión y la pila da energía al sistema, puede prender un bombillo. Mientras que la electrolítica, no se va a dar de manera espontánea. Necesitamos suministrarle una cantidad de energía equivalente desde una fuente externa para que la reacción se dé. Entonces, digamos, donde se utilizan esta galvánica es la que nosotros conocemos como pilas, pues las pilas normales que nosotros conocemos, las baterías, etcétera. Mientras que las electrolíticas se utilizan mucho para hacer, por decir algo, deposición de metales en tipo cubierta. Por ejemplo, cuando se hace el cromado de las bicicletas, generalmente el rin o el marco de la bicicleta simplemente se sumerge en una solución de cromo y el cromo se va a depositar sobre la superficie del marco de la bicicleta, pero tenemos que aplicarle una energía externa para que esa reacción se dé y se dé la deposición. Entonces, esto generalmente, estas reacciones electrolíticas es para deposición de metales, mientras que esta otra es más para obtener energía.
sea, todas dos tienen su aplicación en cada campo. Una se obtiene energía, por ejemplo, las pilas o las baterías que se utilizan en los carros, generalmente se obtienen a partir de una reacción química, mientras que para hacer deposiciones de metales sobre superficies se utilizan son las reacciones electrolíticas. Bueno, ya hasta aquí, entonces completamos la tutoría del día de hoy que tiene que ver con estas reacciones de oxidorreducción. Vimos cómo se hace el balanceo de reacciones redos, vimos las aplicaciones de esas reacciones redos en construcción de celdas electroquímicas, que pueden ser de dos tipos, galvánicas o electrolíticas. Vimos también cómo representar esas celdas en forma gráfica y en forma de barras. Entonces ya sabemos que esta barra simple simplemente es una separación de fase porque es de sólido a líquido, mientras que esta doble barra representa el puente salino. Y sabemos ya cómo calcular el potencial tanto del cátodo como del ánodo, y a partir de la diferencia de estos dos obtenemos el potencial de la celda como tal. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta en este punto? Bueno, si no, yo por aquí si de pronto hay algún... Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, si todo está, digamos, entendido hasta este punto, podemos dejar entonces el día de hoy con esta tutoría. Más tarde habrá otras tutorías con otros profesores. Entonces, yo creo que ya es la última semana que vamos a dar tutorías para que estén preparados para la segunda fase de la Olimpiada de Química. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que estos videos lo pueden ver nuevamente en la página de la Olimpiada. Son videos de YouTube. Entonces allí ya lo pueden acceder en el momento que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien.